Hoy en día, cuando hablamos de migración, no hablamos de un tema lejano y desconocido. Hablamos de algo que vivimos en nuestras calles, empleos, restaurantes, escuelas y hospitales. Pero cuando la migración es irregular y se sale de control, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a enfrentar como país? Actualmente estamos pasando por una de las más grandes olas migratorias que hemos tenido en los últimos años. Muchos inmigrantes, el 89% de ellos provenientes de Haití, han tomado la decisión de pasar por la frontera dominicana en búsqueda de trabajo, seguridad y servicios básicos. Al cruzar por la frontera y no tener documentación, optan por trabajos informales dentro de la construcción, servicios de limpieza y agricultura. Ya para el 2017, la encuesta nacional de inmigrantes realizó un censo donde se determinó la cantidad de inmigrantes que había en el país. Para ese entonces, que fue el 2017, habían aproximadamente 750.174 personas de nacionalidad haitiana, representando el 7.37% del total de la población nacional. Desde el 2017 no se ha vuelto a realizar otro censo con desglose nacional. Se realizó uno en el 2022 por población y vivienda, pero no se detalla, o sea, no hay un desglose por nacionalidad. Que de hecho en el país sí se habla de cierta cantidad, pero esa cantidad no ha pasado por un censo real. Es decir, que no podemos afirmar con cierta seguridad que esa es la cantidad de nacionales haitianos que tiene el país. Se habla de aproximadamente 1.9 millones de habitantes, pero se sabe que realmente eso puede variar. En el caso del país puede que haya más incluso. Pero ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Por qué hay tantos nacionales haitianos cruzando la frontera hacia República Dominicana? Si bien sabemos, Haití ha pasado por diversas crisis. Una de ellas fue el gran terremoto de Haití en el 2010. Pasado el terremoto en el 2012, muchos haitianos se vieron en la obligación de cruzar la frontera hacia Dominicana por la falta de servicios básicos que había en el país. Luego de eso, el punto más crítico por el que ha pasado Haití fue después de la muerte de su presidente en julio del 2021. Luego de ahí, Haití se hundió más entre crisis política, corrupción, violencia. Cerraron muchas escuelas y hospitales fueron totalmente destruidos ya por la violencia y la crisis que había en ese entonces. Muchos se vieron en la obligación de salir del país por pura supervivencia. Se dirigieron al país que les quedaba más cercano, que en este caso era República Dominicana. Mientras que la gran mayoría tomó la decisión de pasar por la frontera de forma ilegal, otros optaron por solicitar su visado, que en ese entonces podían hacerlo. Ahora bien, ya hablando de cuál fue el punto de quiebre, es necesario que hablemos por qué República Dominicana está pasando por esta situación migratoria. Como país, desde mi punto de vista, tenemos cuatro debilidades. Una frontera de fácil acceso. Aunque si bien existe un control en la frontera, es bastante difícil sellar y controlar 380 kilómetros de frontera. Ahora bien, el segundo punto es la corrupción. Lamentablemente el tráfico ilícito de inmigrantes en la frontera se ha convertido en un negocio y para nadie es un secreto. El otro punto es la falta de política migratoria en República Dominicana. El país nunca ha tenido un plan migratorio que funcione a largo tiempo. Es una triste realidad. La otra parte es la mano de obra barata. Muchos empresarios, agricultores y muchísimos sectores en República Dominicana durante años han dependido de la mano de obra haitiana. Entonces, eso siempre atrae a más personas. Como consecuencia de esa gran crisis migratoria, República Dominicana colapsó en dos sistemas, educación y nivel sanitario. Nosotros no estábamos preparados para esta gran ola de inmigrantes. Muchas personas durante los últimos años se han quejado en cuanto a la educación. No tienen cupos, el tiempo de espera es muy largo, no hay suficientes escuelas, hay muchos niños haitianos en la escuela.
Lo que pasa y lo que mucha gente no sabe es que República Dominicana tiene tratados que deben cumplirse. Tanto la Constitución como la Ley General de Educación establece lo siguiente. 66-97. Establece que la educación básica es obligatoria y gratuita para todos los niños, sin importar nacionalidad o estatus migratorio. Y lo que muchas personas no entienden es cómo le dan acceso a niños que no tienen documentos, dejando fuera del sistema de educación a los propios dominicanos. Ese es un punto que realmente se debe aclarar, porque si bien todos los niños, sin importar estatus migratorio, tienen derecho a la educación, no es justo que también se deje fuera del sistema de educación a un niño dominicano. O sea, no es justo para ninguna de las partes. Algo en lo que, entonces, sí se debe dar respuesta y una respuesta rápida. Aunque muchas personas se quejen, República Dominicana tiene tratados internacionales que debe cumplir. Dice, aunque una persona esté en una situación irregular, la ley y los tratados internacionales obligan a República Dominicana a dar acceso básico a educación y atención médica, sobre todo a menores y en casos de urgencia. Esto explica por qué hay un aumento visible de estudiantes haitianos en la escuela y pacientes haitianos en los hospitales, aun cuando muchos estén sin documentación. Ahora bien, eso es un resumen de lo que ha pasado y por qué el sistema colapsó. Pero en abril de este mismo año, el presidente introdujo 15 nuevas medidas migratorias para poder sobrellevar la situación. Estas incluyen despliegues de más soldados en la frontera, expansión del muro fronterizo, mecanismo en el control hospitalario y sanciones más rigurosas contra la migración irregular. Desde abril se exigen a las personas inmigrantes identificación, carta de trabajo y comprobantes de domicilio para recibir atención médica. Quien está en estatus irregular podría ser deportado tras recibir la misma atención. Por el momento, el país no está preparado para hablar del tema de regular. Lamentablemente, se debe llevar a cabo un proceso de control y luego que ya el control esté establecido podemos hablar de regularización, pero lamentablemente todavía no estamos preparados. El motivo del video de hoy es para explicar lo que realmente está pasando en República Dominicana como país en el tema migratorio. En un próximo video vamos a detallar cuáles fueron esas 15 medidas y si están realmente funcionando, porque recuerden que las medidas se establecieron en abril y estamos en el mes de agosto. Vamos a ver si esas 15 medidas han funcionado y qué ha pasado.